Buenos días. Como pueden ustedes imaginar, es para mí un honor abrir este curso que naturalmente abrir el curso no quiere decir inaugurarlo, porque la inauguración es una institución y una ceremonia que tendrá lugar, como ha dicho Pedro, pues a la 1:30, ¿no? Entonces, antes de sentarme a desarrollar ese programa que he preparado, ¿no?, pues necesariamente hay que hacer un recordatorio a la figura de don Gustavo, ¿no? Recuerden ustedes que el año pasado, por estas fechas, aún vivía, afortunadamente. No pudo estar entre nosotros, pero sí contamos en aquella ocasión con unas sugerencias que nos había dado y con las que pudimos encauzar perfectamente el curso sobre democracia y corrupción. Este año, desgraciadamente, no podemos contar con su presencia, pero tampoco con sus sugerencias. Pero, sin embargo, su obra, su legado filosófico es tan impresionante que es cuestión de abrir sus libros y darnos cuenta de que en esos libros podemos encontrarnos materiales suficientes para orientar, encauzar este curso, y mil cursos más. Por lo cual, antes de empezar a hablar, yo pido un minuto de silencio para recordarle, ¿no? Pues lo que yo me propongo hacer es precisamente tratar de mostrar, no sé si conseguiré demostrarlo del todo, cómo en su obra hay realmente una filosofía del comercio implícita, a través de alguna manera, las obras y los artículos que yo he escogido para tenerlos como muestra valgan también esta exposición que pongo aquí, que valga pues también como un homenaje a su persona, ¿verdad? Es parte de su obra, nada más, no es toda, Pues de toda su obra he escogido aquellos libros en los que, porque yo tengo que decirlo, cuando el alcalde, don Agustín García, nos propuso el año pasado hablar sobre el comercio, inmediatamente me vinieron a la cabeza multitud de pasajes de su obra en las que yo recordaba que efectivamente recurría a la noción de comercio, unas veces como categoría y otras veces como idea, ¿no? Y entonces luego me senté y tranquilamente pues fui mirando, y he hecho una selección que la someto a su... Y en cierta medida esa selección, pues digamos que la he materializado en este dossier, que valga también, puesto que ha sido distribuido, que contiene sencillamente fragmentos de las obras, de estas obras que hay aquí. Son pequeños fragmentos de estas obras, donde verán ustedes que el término comercio pues está apareciendo continuamente, ¿no?
y valga también pues como un homenaje a otra escala. Claro, naturalmente yo he querido hacer las dos cosas, puesto que pues eso, se va a cumplir un año exacto de su desgraciado fallecimiento, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar inmediatamente. Voy a intentar, por supuesto, ceñirme a este guión que les ofrezco aquí, y lo primero que vamos a hacer es abrir el pequeño dossier que yo he preparado, y nos encontramos, para arrancar, con un acontecimiento que yo viví personalmente y que fue una conferencia que impartió don Gustavo en el auditorium de Oviedo, invitado por el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles. Claro, por eso lo he escogido. Mercantiles y empresariales del Principado de Asturias, ¿no? Naturalmente don Gustavo pues aceptó, ¿verdad?, sin duda alguna, y hizo una exposición cuyo tratamiento ya lo había hecho en 1999, y lo que hizo fue pues unas consideraciones en torno a esa otra conferencia de 1999, que, como saben ustedes, pues luego la transcribió a uno de los... en el Basilisco del 2013 pues aparece esa conferencia, el tributo en la dialéctica, sociedad política y sociedad civil. Entonces ahí pues él hizo unas consideraciones, aceptó, y que además esta conferencia se encuentra en la biblioteca de la Fundación, de manera que ustedes pueden escucharla perfectamente, y como veremos, la propia idea de tributo pues tiene indirectamente que ver con la idea de comercio, como trataré de decir rápidamente, ¿verdad? Y lo hizo, y esto quiero yo remarcarlo aquí, el día que se conmemoraba la festividad del patrón de este colegio, que es San Francisco de Asís, ¿verdad? Que es el patrón de los colegiados mercantiles y empresariales. Bueno, y yo quiero sencillamente aquí pues decir dos cosas sobre este asunto, ¿no? El significado de esto, ¿no? En primer lugar, que el primer comentario que se me ocurriría, ¿verdad?, y es que aprovecho yo para decir aquí que, como vemos, a don Gustavo no le producía urticaria participar, ejercitar la filosofía crítica dentro de una celebración religiosa, sencillamente porque su ateísmo esencial total no contempla esas vulgaridades anticlericales que veo en algunas partes, ¿verdad? Es decir, que él no tenía en absoluto ningún inconveniente en participar en una ceremonia religiosa si en su entorno pues él podía ejercitar la filosofía crítica como así hizo aquel día, ¿verdad? Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión importante, ¿verdad?, es el hecho de que, como vemos, su filosofía del comercio pues arranca, como en todas sus filosofías, del contacto directo, en este caso con empresarios mercantiles y con colegiados mercantiles. Es decir, es imposible entender la filosofía de don Gustavo pensando que es todas estas cosas que dice sobre el comercio pues son ocurrencias pero sencillamente este es un componente curioso, precisamente para ver cómo él siempre arranca del mundo, y por supuesto en este caso del mundo de los empresarios, de los comerciantes, de los colegiados, de los asesores en comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso y de entre las personas que le invitaron, por supuesto, voy a destacar fundamentalmente a don Ricardo Loy, que es el presidente,
que hizo una loa impresionante de don Gustavo, y el que fue, por así decirlo, su anfitrión, que es don Jaime Reinares, que en aquella época era precisamente el consejero del Ayuntamiento de Oviedo, era concejal de Economía y Comercio, con lo cual, y tenía una gran amistad. Yo recuerdo que estuvo atendiéndole, vamos, una relación cordial, ¿no? Lo cual quiere decir es que don Gustavo, que siempre tuvo contacto con todos los sectores, cuando se lo pedían, no se negó nunca jamás a hablar de este asunto, ¿no? De hablar de cualquier asunto y a aprovechar precisamente para aplicar su filosofía crítica fuera en el ámbito que fuera. Y si era religioso, pues no tenía ningún inconveniente en hacerlo. Y finalmente, el tercer apunte que podríamos hacer aquí, pues tiene que ver con el significado de San Francisco de Asís. ¿Qué tiene que ver San Francisco de Asís con el comercio? Pues mucho, porque San Francisco de Asís era comerciante, hijo de un rico comerciante, y esto lo tenía muy a gala, ¿verdad? Sin duda alguna, y resulta pues que a los 20 años cayó del caballo, cayó del caballo, fue apresado en una guerra interna entre lo que podríamos llamar pues la constitución de ciudades-estado en aquel momento, entre Perugia y la Umbría. Asís es una población de Umbría. Bueno, fue apresado y entonces en la cárcel debió de contraer alguna epidemia y el caso es que ahí parece que vio la luz y entonces a partir de ahí podríamos decir que abandona lo que le parece a él, que es, por así decirlo, pues su fuente del pecado, que es el comercio, vamos a verlo ahora muy rápidamente, y entonces pues decide seguir los pasos evangélicos, aquello que decía Jesucristo, ¿verdad? Si de veras me amáis, abandonadlo todo, abandonad todos vuestros bienes y seguidme. Y eso fue lo que realmente él hizo, ¿no? Y tiene de esto dan constancia pues sus biógrafos, que al parecer esto que le ocurrió a los 20 años le provocó una crisis espiritual y por lo visto a los compañeros de la prisión pues les soltaba unas peroratas en esta línea evangélica, vamos, en una palabra, ¿verdad? Bueno, y estamos ante un santo que lo conocemos por San Francisco, pero su padre le puso de nombre Juan, y entonces, ¿por qué le conocemos como Francisco? Y además esto tiene que ver con el Papa actual, como vamos a ver ahora mismo. Pues yo, como saben ustedes, que soy ferviente lector de las biografías, de las vidas entre las lecturas más que tengo yo más a gala haber hecho, pues están naturalmente las de ese dominico del siglo XIII, Santiago de la Vorágine, que como saben ustedes fue arzobispo de Gerona, y su obra, que es absolutamente recomendable porque vamos, es una obra central, La leyenda dorada. De la leyenda dorada pues saco yo unos fragmentos de la vida de San Francisco de Asís en relación precisamente al cambio de nombre. ¿Por qué acogió el nombre de Francisco y abandonó el de Juan? Es decir, cuando cayó del caballo y dijo, tenemos que abandonar el comercio y nos vamos a dedicar pues a otras cosas, ¿verdad? Pues Santiago de la Vorágine, este es un libro finísimo, vamos, es a mi juicio una de las historias más hermosas y más bien escritas, y claro, como dominico que era, pues tenía una gran formación teológica, histórica, y a la vez un sentido del humor increíble, lo van a ver ustedes. Pues Santiago de la Vorágine ofrece 7 razones por las cuales San Francisco de Asís cambió su nombre Francisco por el que le había puesto su padre, que era Juan, no les voy a contar las 7, sino solamente una de ellas, la quinta,
La quinta razón por la que cambió de nombre, verán ustedes, dice Santiago de la Vorágine, para expresar simbólicamente la eficacia que solía tener su predicación, porque en efecto, cuando este santo predicaba, con sus palabras destruía los vicios tan tajantemente como las franciscas o hachas de los guerreros francones destruían a los enemigos con los que peleaban. O sea que la palabra Francisco es un derivado de franciscas, que es un arma de guerra. Es un arma de guerra, ¿no? Realmente nuestro Papa probablemente, yo no sé si ha leído esta biografía, pero digamos que sus discursos pues no son arrebatadores, vamos, en una palabra, como está en la alianza de las religiones, pues está en otro ámbito, y sin embargo adoptó el nombre de Francisco. Yo creo que si lee la biografía de San Francisco de Asís, en el cual se inspira, realmente pues no se lo hubiera pensado, aunque luego en otros aspectos veremos que sí que coincide, ¿verdad? Como vamos a ver inmediatamente. Bueno, no leo otras biografías porque yo creo que ya está bien. Pero aprovecho sencillamente para decir que probablemente San Francisco de Asís pues participara cuando tiene esta crisis tremenda podríamos decir, de la tesis aristotélica, estaba disuelta en la escolástica del siglo XIII, ligando el comercio a la usura. Esta es la cuestión. Pues fíjense ustedes, la traducción de un fragmento del capítulo 3 de la Política de Aristóteles, traducido por Patricio de Azcárate, como es la traducción que yo pues tuve en cuenta en mi época de estudiante, pues empiezo por ahí, ¿no? Dice Aristóteles, siendo doble la adquisición de los bienes, como hemos visto, es decir, comercial y doméstica, esta, necesaria y con razón estimada, la doméstica, y aquella, con no menos motivo, despreciada, por no ser natural, y sí solo resultado del tráfico. Hay fundado motivo para execrar la usura, porque es un modo de adquisición nacido del dinero mismo, al cual no se le da el destino para el que fue creado. Y termina, el interés es dinero producido por el dinero mismo, y de todas las adquisiciones es esta la más contraria a la naturaleza. Todo esto lo dice Aristóteles en la traducción de Azcárate. Y bueno, para que vean ustedes la traducción de Gredos, a mí me gusta más la de Azcárate, no sé por qué fue la primera que leí y yo estudié a Aristóteles a través de sus traducciones, pero esta colección que dirige Carlos García Gual, la traductora Manuela García, que algunas veces la he traído yo aquí, pues este mismo fragmento lo traduce, bueno, de otra manera, pero que viene a decir, claro, naturalmente tiene que decir a cosas parecidas, ¿no? Dice Manuela, ahora bien, este arte, como hemos dicho, tiene dos formas, una, la del comercio, de compra y venta, y otra, la de la administración doméstica. Esta es necesaria y alabada, la otra, la del cambio constante, censurada, pues no es conforme a la naturaleza, sino a expensas de otros, y muy razonablemente es aborrecida la usura, porque en ella la ganancia procede del mismo dinero, y no de aquello para lo que éste se inventó. Y termina. De ahí que haya recibido este nombre, pues lo engendrado es de la misma naturaleza que sus generadores, y el interés es dinero de dinero, de modo que todos los negocios, este es el más antinatural. De entre todos los negocios es antinatural, ¿no? Digamos que probablemente San Francisco de Asís pues tuviera en cuenta esta doctrina aristotélica, y en cierta medida porque estaba disuelta, y entonces pues eso le ayudó, por así decirlo, pues a abandonar su vida como comerciante y dedicarse pues a la predicación, ¿no? Es decir, dentro de una orden mendicante, como el fundador de los franciscanos. Bueno, y entonces podríamos decir, para empezar, para que entendamos precisamente la filosofía de don Gustavo, no nos queda más remedio, puesto que hemos recurrido a Aristóteles, pues ver la contrarréplica en Platón.
La República, Platón lo que hace es defender a los comerciantes. Es otra manera de ver el asunto, ¿verdad? Y nos dice Platón en el libro segundo, ¿no? Un pequeño fragmento. Es decir, que nuestra ciudad no puede estar sin mercaderes. ¿No es este el nombre que se da a los que, permaneciendo en la plaza pública, no hacen más que comprar y vender, reservando el nombre de comerciantes? O sea, que distingue entre mercaderes y comerciantes. Reservando el nombre de comerciante para los que viajan y van de un estado a otro. O sea que en principio ya hace como siempre, una clasificación y distingue entre una cosa y la otra. Y un poco más adelante, del libro segundo, hace la siguiente afirmación, Platón, ¿verdad? Estoy haciendo un pequeño recordatorio de estos dos grandes de la antigüedad en relación al comercio. Y dice Platón, habrá necesidad de gentes que se encarguen de la importación y exportación de los diversos objetos que se cambian. Los que tal hacen se llaman comerciantes. ¿No es así? Sí. Necesitamos, pues, comerciantes. Y si este comercio se hace por mar, se necesitará una infinidad de personas para la navegación. O sea que entonces se da cuenta Platón que entre las ciudades, entre las metrópolis y la colonia, pues tiene que haber naturalmente intercambio, y el comercio es absolutamente fundamental. Lo veremos así, ¿verdad? Bueno, pues trayendo esto a nuestro presente en marcha, fíjense ustedes que hace un momento hablamos de San Francisco de Asís, pues nuestro actual Papa Francisco, leo un pequeño fragmento como saben ustedes también, como ha sido lector del Observatorio Romano, claro, porque hay que tener este contacto con todas las publicaciones, pues el Papa Francisco, esto lo hace él en el mes de diciembre del 2016, es una cosa muy reciente, ¿no? Un famoso mensaje, el Papa Francisco envió un mensaje a los 1000 ecónomos y ecónomas, o sea que el asunto del genérico tampoco entra en este personaje, ¿no? Y en una especie de congreso en el cual se trataba, pues, de analizar, ¿no?, con fidelidad al carisma, repensar la economía. O sea, que ahí les lleva a los ecónomos y a las ecónomas, pues y como es lógico, como saben ustedes, pues el Papa Francisco empieza con queridos hermanos y hermanas. Bueno, esto es una cosa que no hay quien lo pare ya, ¿verdad? El genérico no existe para este personaje. Y fíjense ustedes, no puedo dedicar mucho más tiempo al asunto, pero lo que hace el Papa Francisco en este mensaje, que está publicado en el Observatorio Romano de ese día, pues Francisco pide a los consagrados no dejarse dominar por la lógica del beneficio. Volvemos al tema de la usura, ¿verdad? Y el título general de su trabajo, de su escrito, se titula El diablo entra por la cartera. Claro, con lo cual, pues ya tenemos aquí perfilado el por qué, pues sí, en esto San Francisco de Asís parece que se dio cuenta de que el pecado pues entra por la cartera, y entonces por eso abandona su vida porque su padre era un rico comerciante y él se ocupaba precisamente de hacer el traslado entre las diferentes ciudades, ¿no? Hasta que, bueno, pues cayó de caballo, abandonó, digamos que dio pues todo a los pobres, y entonces pues él se dedicó a la mendicidad, ¿eh? Que es, podríamos decir, utilizando otra vez a Aristóteles, que si la idea de generosidad es una virtud que está en el medio entre la usura y la mendicidad, pues digamos que San Francisco de Asís se fue al otro extremo. Es decir, parece que tuvo conciencia de que durante un tiempo había sido usurero, pues ahora vamos a ser mendigo, ¿no? Y este es el caso. Bueno, esto en relación a lo que podríamos llamar pues la apertura, ¿verdad?, de esta primera lección, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, sencillamente, el primer comentario lo hacemos precisamente tomando como punto de referencia ese famoso escrito al que nos hemos referido antes, que fue
el contenido de la conferencia de don Gustavo en esa ceremonia en la que se conmemoraba el patrón, claro, porque ven ustedes que fue precisamente el 4 de octubre, que es cuando se conmemora esa festividad, si no me equivoco, ¿verdad? El 4 de octubre, efectivamente, que es y que está publicado en el Basilisco número 33, septiembre del 2003. Si se dan ustedes cuenta, yo aquí les he sencillamente fotocopiado ese famoso cuadro que luego aparece en el panfleto contra la democracia, en el 2004, un año después, aparece este famoso cuadro en el cual, pues él, en vez de hablarnos de 9 poderes, pues aparecen los 18. Sencillamente quiero que ustedes reparen en el hecho de que pues entre los poderes, fíjense que en la capa cortical, como un poder, digamos, las 3 funciones, pues en la función estructurativa, la palabra comercio aparece precisamente como un componente absoluto de la capa cortical que marca las diferencias entre las ciudades. Es decir, que San Francisco de Asís atravesaba de una ciudad a otra y precisamente, y además que las capas corticales en aquel momento no estaban muy claras y por eso había guerras, claro, porque una de las razones de las guerras pues son precisamente la delimitación de las fronteras, ¿no? Por eso fue apresado. Y que y quiero yo ya avanzar este asunto, porque el combinado entre la capa cortical y la capa conjuntiva pues es lo que don Gustavo llama la armadura reticular de una sociedad política, y que cuando lleguemos a su teoría sobre el mercado pletórico en relación a la democracia, pues veremos que eso opera precisamente con una transformación profunda en la capa basal. Y ahí es donde don Gustavo pues sitúa como poderes propios de la función determinativa de la capa basal, por un lado el poder redistribuidor como poder descendente, y luego la tributación, que puede ser bien hecha por los ciudadanos, o por el contrario que se puede eludir, es el fraude, claro. Bueno, fraude y usura. Entonces, precisamente, lo que podríamos decir es que la tesis de don Gustavo, tal y como la interpreto yo ahora, es que justamente la tributación podría de alguna manera remediar los aspectos posibles de lo que serían los fraudes y las usuras de en el caso que nos ocupa, no solamente de los empresarios, sino en este caso de los comerciantes. Más todavía, claro, si ven ustedes, el tributo como categoría propia, institución constitutiva de la sociedad política, pues fíjense, bueno, no tenemos por qué leerlo todo, pero digamos que a juicio de don Gustavo, la tributación deja de ser una contribución de parte al todo para significar una contribución a sí misma, de la parte a sí misma a través del todo. Esta tesis suya de la relación entre las partes y el todo, y que tiene que ver precisamente pues con la base de la sociedad política, claro, naturalmente, y en la cual base pues hay que redistribuir los bienes, y la tributación es una figura fundamental para que esos intercambios pues puedan. Yo sencillamente con esto termino esta introducción, decirles que lo que don Gustavo nos aporta en relación a la tributación, podrían ustedes completarlo con su famoso trabajo, lo saco de las cuestiones coldivetales, donde aparece, no he sacado de ahí nada, sino que sencillamente se lo recuerdo a ustedes, el impuesto religioso, un tema particular, puesto que estamos con San Francisco de Asís, sería el impuesto religioso. Es la cuestión 10ª de su libro Cuestiones coldivetales sobre Dios y la religión. Ese artículo, a mi juicio, tiene el enorme interés de hacer una adaptación al materialismo filosófico
de la doctrina de Spinoza de las ideas confusas, porque lo que él dice es que esta noción de impuesto religioso, digamos que está inserta en la figura de la falsa conciencia, que es un mecanismo, viene a decir don Gustavo, que no es de tipo particular, no, la falsa conciencia no es mala fe, sino que es un conjunto de ideas confusas, y él las analiza de otra manera, claro, desde su óptica, desde su perspectiva, y que hace pues que las cosas no las veamos exactamente pues como son, sino pues eso, que las desdibujemos, ¿verdad? Y y él pone un ejemplo claro de falsa conciencia, lo que ocurre en la época del gobierno del Partido Socialista en aquel momento entre la Iglesia y el Estado, cree que es absoluta falsa conciencia. Bueno, entonces ya pasamos al primero de los apartados, lo que vendría a ser pues análisis de algunas partes formales de la obra de don Gustavo, en las que la idea de comercio juega un papel trascendental, la palabra sería trascendental. Ya hemos hecho una incursión a propósito de San Francisco de Asís, pero nos vamos a la primera de las obras donde yo encuentro la idea de comercio, pues que es en Enología y Utopía, esa obra que él publica en 1971, y entonces ahí pues el término comercio pues aparece indirectamente, no lo aborda. Hay otras obras donde aparece explícitamente, sino que aquí implícitamente pues lo está indicando, ¿verdad? Por la sencilla razón de que en su famoso modelo cíclico de la constitución de una ciudad en su relación con el campo, pues lo que viene a decir, claro, que las sociedades primitivas, de las que se ocupan los etnólogos, ¿verdad?, pues son sociedades en las que el fundamento de esas sociedades pues es el principio de la simetría, el principio de la simetría, y que en esas sociedades pues no hay transitividad, en una palabra. Esta es la cuestión. Bueno, entonces lo que viene a decir él pues es que la transitividad que no hay en las sociedades primitivas y de las que se ocupan los etnólogos, porque dense en cuenta que este libro es la respuesta que él da a qué es la etnología, entonces cuál es su campo, y entonces pues eso don Gustavo sí que lo perfila y lo presenta precisamente como un ámbito y como una disciplina enfrentada a la historia, claro, naturalmente. Esta es la primera consideración que se puede hacer, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son los mecanismos que propician la transitividad? Pues don Gustavo en este libro lo que dice, naturalmente, que el fundamento de la transitividad es, sin duda alguna, la escritura. Es decir, los pueblos primitivos son pueblos ágrafos, y entonces pues no podemos alcanzar lo que para don Gustavo es el fundamento de las sociedades civilizadas, que es el principio de la reflexividad filosófica, la reflexividad científica, la reflexividad política, pero la idea de relación reflexiva pues no es él no la puede entender de forma espiritualista como la entendió Descartes, el cogito ergo sum, sino que él considera que es el resultado de la integración precisamente de la simetría y de la transitividad. Sin transitividad no hay reflexividad, es otra cosa, Entonces este libro es fundamental porque él plantea la cuestión del paso de las sociedades ágrafas a las sociedades civilizadas precisamente a través del principio de la reflexividad, ¿no? Es decir, una lógica material, en una palabra. Esta es el primer análisis que él... Por eso, y entonces trasladado a nuestro campo, aunque no habla directamente de la moneda como habla en otros textos, como veremos, sí que lo tiene en cuenta. Es decir, en una palabra, el otro instrumento poderoso que hace posible la transitividad es la moneda. Esta es la cuestión. ¿Por qué? Porque en las sociedades primitivas
lo que tenemos no es tanto comercio cuanto trueque, que es intercambio de mercancías unas por otras. Pero claro, la palabra comercio pide que en ese intercambio intervengan pues otros mecanismos intermedios, como es naturalmente pues la moneda, el dinero, los préstamos, etcétera, etcétera. Y claro, pues naturalmente esto no es posible, no existe en la sociedad de Sarrafas, ¿verdad? Bueno, entonces dice, la ciudad marca la diferencia entre la barbarie y la civilización, por tanto es una idea divisoria entre la etnología y la historia, así, vamos, sin duda alguna, ¿verdad? Bueno, pero sin embargo, la idea de comercio sí que subyace en esta obra. Fíjense por qué, porque dice, esto no significa que el etnólogo pueda desinteresarse de las categorías económicas. Entonces ya nos lleva a este mundo en el que estamos metidos, ¿no? En absoluto. Pero son las categorías económicas de la tribu y no las del Estado las que considera. Los trueques, claro, el trueque es un intercambio, pero es un intercambio producto a producto, ¿no? Que tenían lugar a orillas del río Congo y no los negocios de bolsa. Claro, aquí ya tenemos naturalmente el mercado, sin duda, que se realizan a orillas del río Támesis, ¿verdad? Es decir, que no... Bueno, de entre los trueques, como yo recuerdo esa época en la que él tenía un especial vínculo con los profesores de etnología de aquel tiempo, ¿no? Valdés del Toro, pues yo recuerdo que él en alguna ocasión pues recurrió a Malinowski, que es el que describe precisamente todos los mecanismos de trueque en las Islas Trobriand, y pues nada, un pequeño fragmento de su libro Crimen y costumbre en la sociedad salvaje, donde Malinowski dice la efectividad de las obligaciones económicas. En el dossier, precisamente porque es un homenaje a don Gustavo, solo aparecen textos de don Gustavo. Los demás fragmentos son cosas que yo recuerdo haberlas oído de forma oral, que pertenecen a otros autores, y por eso lo leo yo particularmente, como es Aristóteles, Platón, que de esto nos habló en las clases continuamente, y de Malinowski también, claro, naturalmente. Pues fíjense, refiriéndose a los pobladores de una de las Islas Trobriand, ¿no? Dice, el poblado de tierra adentro, suministraba hortalizas a los pescadores. Y la comunidad costera les paga con pescado, les paga. Es decir, que hay trueque. Esto es naturalmente el trueque en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Bueno, de manera que ya sabemos que don Gustavo distingue claramente pues entre el trueque y los negocios de bolsa, donde por supuesto ya se habla de comercio en el sentido más estricto de la palabra. Pero este libro tiene un enorme valor, claro, naturalmente, porque ya nos adelanta lo que después va a ser su teoría sobre la ciudad, y entonces pues lo que sería el núcleo de la ciudad en la que se va a desarrollar precisamente el comercio, claro, naturalmente, ¿no? Y entonces pues aquí es ese famoso esquema, ¿no? Que es el modelo cíclico entre las relaciones entre la ciudad y el campo, los intercambios entre la ciudad y el campo, y entonces pues él ya apunta lo que después desarrollará en ese trabajo de la revista Abaco, que también la he traído aquí. Dice, la presión de unas aldeas sobre otras vecinas en el ámbito de una región de regadío, los ríos, el río Éufrates, el río Indo, el río Nilo, pueden dar cuenta de la constitución de realidades de una nueva categoría, la ciudad. La ciudad no aparece, por tanto, por crecimiento acumulativo de la aldea, sino por la interacción de unas aldeas, alcanzando ciertamente un nivel de desarrollo sobre otras. Bueno, y entonces, pues, en el modelo cíclico, MC significa eso, modelo cíclico, podría utilizarse para analizar la célebre matriz de reproducción simple que consta en el libro segundo, capítulo 20 del Capital, y que inspiró las matrices económicas de Leontiev. Como vemos, don Gustavo en el año 71 ya tenía contacto directamente pues con economistas que recurren a las matemáticas precisamente para auxiliar a
a los empresarios y a los comerciantes, este asunto. Yo recuerdo que en el curso 2007, que me ocupé desde esta misma mesa, ¿no?, a hablar de las metodologías de las ciencias empresariales, pues puse como ejemplo precisamente de un tipo de metodologías alfa, en este caso que serían pues 1 alfa 2, justamente las matrices de Leontief, pero también las derivadas de Schumpeter para el cálculo de tasas, o la estadística descriptiva, o los modelos matemáticos para contabilizar el interés, el vencimiento, etcétera, ¿no? El cálculo de operaciones bursátiles, los préstamos, y yo recuerdo que sobre todo puse especial interés en las matrices de Leontief, porque acababa de estudiarme el trabajo de álgebra matricial de la profesora Mariela Sarmiento, que precisamente se refiere a Leontief, y que don Gustavo estaba constantemente con ello. Vamos, esto lo conocía él perfectamente, y yo la primera referencia que tuve pues se la escuché a él, sin duda alguna, y luego pues fui comentando, ¿no? Dice, es el famoso modelo de insumo producto, ¿no? Un insumo producto que tiene que ver unos cálculos matemáticos que están perfectamente desarrollados aquí, y que nos dice pues eso, que ya saben ustedes que Leontief fue premio Nobel en 1973 por esta aportación al mundo empresarial, ¿no?, y al mundo mercantil. Este modelo incorpora las interacciones entre las diversas industrias y sectores que integra la economía. El objeto del modelo es permitir a los economistas predecir los niveles de producción futuro de cada industria a fin de satisfacer las demandas futuras para diversos productores. Es decir, que tal tradición se complica porque un cambio en la demanda de un producto de una industria puede modificar los niveles de producción de otras industrias. O sea que naturalmente un empresario y si la empresa es mercantil más todavía, ¿verdad?, pues tiene que tener muy en cuenta estos asuntos, los tiene que tener muy determinados, y esto probablemente podría explicar el hecho del fracaso de algunas empresas que no se toman en cuenta estas cautelas, aunque por supuesto pues esto no queda zanjado definitivamente, porque hay otros factores que pueden intervenir y que no. O sea que, en una palabra, la matriz insumo-producto es un registro ordenado de las transacciones entre los sectores productivos orientadas a la satisfacción de bienes para la demanda final y bienes intermedios que se compran y venden entre sí. Esta matriz ilustra las interacciones entre los sectores y permite cuantificar el incremento de la producción de todos los sectores derivado del aumento de uno de ellos en particular. Bueno, entonces, dicho esto, pues entonces, nada, comentarles que el objetivo fundamental de esta obra de don Gustavo, pues como saben ustedes, pues era justamente el definir, en términos de lógica material, el tránsito de la barbarie a la civilización, ¿verdad? Bueno, esto... y que para ello pues tiene que desarrollarse la relación reflexiva, y que es imposible que se dé sin la transitividad que se funda pues en la escritura y en la moneda, naturalmente, sin duda alguna. Bueno, para terminar este primer apartado, sencillamente decirles que los etnólogos en el presente en marcha pues siguen un poco presos de esa ilusión etnológica que don Gustavo denunció, y siguen queriendo ver en las sociedades primitivas, que claro, naturalmente el que sea imposible mantenerlas en estado puro, pues eso es el fin de su negocio, por así decirlo, pues siguen empeñados en escribir acerca de las sociedades primitivas, ¿no? Y un ejemplo, por poner algunos ejemplos de cosas que he leído yo muy recientemente, ¿verdad? Muy recientemente, pues por ejemplo una profesora de la Universidad de Andrews de Escocia, Sabine Ilan, pues sencillamente considera en relación a los incas, aunque esta mujer
reconoce que los incas alcanzaron un grado de desarrollo increíble, sin embargo no tenían escritura. Pero sin embargo, ¿cómo suplían la escritura? Y esta mujer cree que se puede ecualizar, pues con unos artefactos que son los famosos quipus. Son unos tejidos a base de nudos, y donde pues esta mujer pues cree ver una especie de escritura, pero claro, esto es falsificar la realidad, vamos, una palabra. Los quipus no son escritura, es otra cosa, es otro mecanismo propio de las sociedades primitivas, pero que no tiene la propiedad de la transitividad. Bueno, y en esta línea otro profesor de estudios precolombinos de la Universidad de Harvard, pues que se ha dedicado a estudiar la estructura de estos kiputs. Por cierto, estos kiputs, estos tejidos, me recuerdan muchísimo a mí el tipo de pintura que realiza nuestra Ada Pérez. Son absolutamente, vamos, a lo mejor ella se ha inspirado en estas realidades, ¿no? que son los famosos quipus de los incas, ¿no? Son tejidos hechos con unos materiales que mantuvieran el color, hecho precisamente con fibras de ciertos animales, más que algodón, porque el algodón no retiene el color, ¿verdad? Y por eso se mantienen y se han encontrado pues verdaderas maravillas, por supuesto, y están descifrándolo. Y hay otro, este profesor Gary Hurton, que se dedica precisamente a dar cuenta de la estructura de estos quipus a través de programas informáticos. No les entretengo más sobre el asunto, ¿verdad? Y entonces pues damos la vuelta a la hoja y nos encontramos con el artículo anterior, que ya está de alguna manera configurado en enología y utopía. Es decir, que si enología y utopía vimos que era del año 71, el libro, el artículo que vamos a comentar ahora, donde de nuevo aparece el concepto de comercio, pues es su famoso trabajo sobre la teoría general de la ciudad, que es la idea de comercio involucrada en el campo de las categorías, en este caso histórico-geográficas, ¿no? Donde aquello que dijo de la presión entre las tribus, lo vemos ejemplificado precisamente en ese esquema que el profesor, que aparece en este artículo de la revista Abacus en el 1989, o sea que han pasado unos cuantos años y él todavía tiene aquello, y entonces pues su teoría general sobre la ciudad. Ven ustedes en principio que hay pues en principio hay unos conjuntos donde aparece la letra A, B, C, A', B', C', y que hay pues un río que de alguna manera atraviesa lo que podríamos decir esos territorios ocupados por estas tribus, ¿no? Apropiados por estas tribus. Y entonces precisamente la situación de los habitantes o de los que poblaban un sector de la zona A, otro sector de la zona B y otro sector de la zona C, que llama don Gustavo fracciones ribereñas que estaban justamente al lado del río, privilegiadas. ¿Y por qué privilegiadas? Porque naturalmente si ya son, por así decirlo, ganaderos, pues tienen necesidad de la agricultura para alimentar a los animales. Ya no son cazadores, ya ha pasado aquella época, pero como saben ustedes, el fin de la agricultura es precisamente la alimentación en principio de los animales, que como no estaban libres, pues naturalmente tenían que darles el forraje, y para eso había que cultivar, y cuanto más cerca estuvieran de la humedad, pues mejor se podía cultivar, pues yo qué sé, el centeno, el trigo, aquellos productos que en principio eran, que luego el hombre los transforma y que naturalmente obtiene el pan, pero que eso ya es una transformación muy posterior, sin duda, ¿no? Y entonces vemos ahí que hay unas fracciones ribereñas privilegiadas que están en torno al río, y entonces pues podríamos decir que la pugna, la presión entre estos sectores, pues son los que en cierta medida pues configuran ese estrecho vínculo representado por las flechas que representan las corrientes generadas entre el campo y la ciudad, ¿no? Y entonces la ciudad
Podríamos decir que sería el territorio asentado en esas zonas privilegiadas y lo otro pues quedaría fuera y entonces pues serían los arrabales o como veremos después, ¿no? Bueno, y como saben ustedes, pues don Gustavo ofrece en esta famosa la idea de ciudad es una idea cruzada por otras muchas ideas genéricas. Es imposible establecer tesis generales sobre los fenómenos urbanísticos con independencia de procesos relativos a la teoría del Estado. Vamos, una palabra, la constitución el vínculo entre ciudad y Estado ya empieza a aparecer en este trabajo. Y el punto crucial de su trabajo pues es la teoría del vórtice. La palabra vórtice es precisamente ese torbellino en torno al río, que es un vórtice del que saltan chispas porque hay guerra, naturalmente, hay conflictos por disputarse una posición adecuada. Y digamos que aquellas facciones privilegiadas que consiguen dominar pues son las que se asientan y bueno. Entonces, como saben ustedes, pues en este artículo, pues don Gustavo hace como siempre un recorrido, es decir, una especie de esencia de la ciudad, donde hay una fase primera, donde pues él habla de ciudad absoluta, y que la ejemplificación más clara de eso pues sería la ciudad del sol de Campanella, organización de ciudadanos en torno a sus vecinos, y donde aquí marca una diferencia entre la pragmática de la fase primaria de la ciudad absoluta y la tectónica. La palabra tectónica de ella nos hemos ocupado, y la parte pragmática es muy importante, y es la transformación de los miembros de una tribu en familias. La palabra familia surgiría precisamente como resultado precisamente de lo que sería el germen de lo que va a ser el Estado, es decir, una ciudad que ha conseguido reagrupar a ciertas partes de tribus y que ya tienen otro tratamiento y tienen ya otra manera de intercambiar las cosas, y donde pues naturalmente en el seno de las familias, atención, esto es muy importante, aparece la idea de persona. Es decir, que el concepto persona es también otro componente fundamental pues de lo que serían las ciudades como fundamento de lo que se puede llamar bueno, en cuanto a la tectónica, pues algo es la reagrupación de un nuevo territorio, donde pues naturalmente hay que reestructurar las habitaciones, las huertas, los establos, las chozas, ¿no? Ocuparse de dónde colocar a los siervos, dónde al ganado, cómo alimentarles, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Y adaptar los lugares, ¿no? Y aquí es donde precisamente en la ciudad absoluta, pues don Gustavo, en lo relativo a la tectónica, pues que tiene que ver naturalmente con ese conflicto entre las partes. Fíjense que hay una referencia donde dice, refiriéndonos a la ciudad absoluta, este nuevo territorio, una vez que la tectónica comportará desde luego una reorganización del nuevo territorio. En están confluyendo habitaciones, huertos, chozas, establos, que pertenecen a constelaciones previamente dadas. Acomodar las nuevas habitaciones a las casas para propietarios, siervos, ganado, alimentarlos según direcciones nuevas y erigir o adoptar los lugares de asamblea, de almacenamiento, el mercado y el templo. Es decir, que ya la ciudad absoluta ya contiene la idea de comercio. Claro, tiene que haber mercado, en el sentido platónico de la palabra, porque ya los intercambios ya no son sencillamente a través del trueque directo, sino que tiene que haber un lugar donde además haya entidades de otro tipo, como veremos, ¿verdad? Bueno, y entonces nos pasamos podríamos decir, a la fase segunda, donde tiene lugar pues la ciudad-estado, claro, naturalmente,
en la segunda fase, pues es una ciudad enclasada, dice él, ¿verdad? Donde hay pues correspondencia de unas ciudades con otras, hay una y pues la idea que nos propone don Gustavo como representación de esa nueva fase pues sería la utopía de Tomás Moro, pero don Gustavo la critica porque él considera que hay armonía entre las diferentes, las 54 ciudades de las que habla Tomás Moro, ¿no? Y la ciudad enclasada pues es la ciudad-estado, claro, con interferencias de clases, estratos, están los artesanos, los comerciantes, etcétera, ¿no? Y hay una evolución multilineal, pues donde pues eso podríamos decir que como consecuencia de esto el establecimiento de naturalmente relaciones comerciales. Esto lo dice claramente don Gustavo. La ciudad-estado pues es lo que hemos visto a propósito de San Francisco de Asís, pues eso, es decir, allí donde la producción se intercambia a través del comercio, y quiere decir que tiene que haber pues naturalmente dinero, tiene que haber moneda, tiene que haber fraude, tiene que haber usura, etcétera, de todas esas figuras propias de las relaciones comerciales, ¿verdad? Y en el seno de esta ciudad imperial, finalmente termina don Gustavo este pequeño fragmento que yo he escogido, pues surge la ciudad imperial, que es extenderse una o varias ciudades a la tierra de nadie, dada entre las ciudades las ciudades-estado, ¿no? Hay una tierra de nadie, bueno, pues las ciudades imperiales serían esto, ¿no? Y entonces, ¿qué es una ciudad imperial? Pues una ciudad hegemónica, de centro donde se toman decisiones pues políticas, militares y naturalmente comerciales, ¿no? Y lo dice con toda claridad aquí este fragmento, la ciudad imperialista, pues a lo que se llega obligatoriamente a extenderse una o varias ciudades a la tierra de nadie, que hay que suponer dada entre las ciudades enclasadas. Ahora, una ciudad alcanzará la condición hegemónica de centro de decisión política, militar o comercial. Claro, ya tenemos aquí otra vez su concepción del comercio para justamente explicar ese momento culminante de la segunda fase, que es el pasar de una ciudad-estado a una ciudad imperial, ¿verdad? Y bueno, pues de las demás ciudades del archipiélago, lo que implicará que las restantes ciudades perderán su condición y forma de ciudad-estado, aun cuando conserven de manera residual y transformada instituciones anteriores. La ciudad imperial representa transformaciones importantes en el fenómeno urbano, la más señalada de las cuales será el incremento inusitado del recinto urbano, en el que por supuesto las transacciones comerciales pues son absolutamente fundamentales, ¿no? Luego, como saben ustedes, habla de la ciudad cosmopolita y luego habla de las dos opciones, de que probablemente cabe la posibilidad de la corrupción anunciada por Platón. Platón veía la corrupción de las ciudades precisamente en la corrupción de la música como una especie de síntoma claro de ello, y está hablando de su propia ciudad-estado, ¿verdad? Y luego pues viene lo que sería lo que él llama la pantopia, o un crecimiento ilimitado de la ciudad imperial, y entonces sería la ciudad única, continua, la noción esta que es el caso límite, que nos va a nosotros a permitir luego pasar a la idea de globalización, claro, sin duda, con los correspondientes precauciones. Bueno, y entonces damos un paso y nos vamos a otra de las obras fundamentales suyas, que como bien ustedes saben, pues es el ensayo sobre las categorías de la economía política, donde la idea de mercado, de circulación, pues está, vamos, es su tesis fundamental, ya ha sido, y entonces lo primero que tendríamos que hacer aquí, fundamentalmente, pues es
es nada, en principio. Estamos, a mi juicio, estamos, digamos que he seleccionado un par de fragmentos donde la idea de mercado, de intercambio, etcétera, pues está muy presente, pero no he podido por menos de fotocopiar esa famosa tabla, que para mí es una joya, es una verdadera joya, vamos, que ahí está concentrado todo su conocimiento sobre el mercado, podríamos decir, y sobre la moneda, vamos, en una palabra, y sobre la economía política y sobre los clásicos de la economía política, es decir, naturalmente, Adam Smith, Ricardo Marx, Lesé, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está concentrado todo y lo explica de esta manera. Los que no han tenido oportunidad pues de prestar atención a esta famosa tabla, empezaríamos diciendo, claro, naturalmente que don Gustavo distingue varios tipos, que los simboliza con números, letras, flechas, pues llaves, etcétera, y vamos a intentar decir dos cosas para ver cómo entiende él su famosa doctrina del esquema de rotación recurrente, que supone naturalmente el concepto de comercio es absolutamente fundamental, el intercambio es absolutamente fundamental, ¿verdad? Pues miren ustedes, en principio distingue varios tipos de realidades, ¿no? Lo que él llama las realidades tipo 1, empezamos por tipo 0. Bueno, antes de nada, en principio la D mayúscula que aparece ahí en uno de los vértices de ese cuadrado, la D mayúscula es naturalmente la moneda, que es el elemento variable. Fíjense, precisamente el elemento variable, el que hace rotar, porque todos los demás componentes pues son las constantes, es decir que sin dinero no hay rotación, esta es la cuestión, y no hay por tanto razón económica, que es de lo que él trata, y la razón económica pues supone naturalmente la superación absoluta de lo que sería el trueque. No puede entenderse la razón económica sin este mercado en movimiento. Bueno, pues el tipo 0, fíjense que hay, lo hace en una letrita pequeña, tipo 0, en principio lo que serían la columna horizontal, que aparecen los diferentes números 1, 2, 3, 4, pues esos serían naturalmente los individuos corpóreos, unidades átomas son que son naturalmente unidades átomas de consumo y unidades átomas de trabajo, sin duda, ¿no? Y entonces los puntos suspensivos y demás, ¿no? Y entonces estas unidades átomas son capaces de mantener relaciones reflexivas. Aquí está la cuestión. Relaciones reflexivas, precisamente las relaciones reflexivas en este ámbito son los cálculos. Claro, los cálculos entre los valores de las cosas, y que no se pueden determinar si no hay naturalmente moneda y si los artículos no tienen valor de cambio. Esta es la cuestión. Por tanto, entonces, estos números son unidades átomas susceptibles de mantener relaciones reflexivas, pero que en este caso no son esa reflexividad no es de carácter espiritualista, sino que en esa reflexividad pues tiene mucho que ver naturalmente, como es lógico, como estoy intentando decir, la transitividad a través de las monedas. Son cálculos transitivos donde las monedas la moneda, el dinero, etcétera, pues tiene un valor absolutamente, y donde pues naturalmente esos cálculos con moneda pues tiene que ver a propósito de la enorme cantidad de necesidades alternativas que se le brinda a ese consumidor, ¿no? No niega don Gustavo que también hay necesidades biológicas, pero que en principio pues no tienen relevancia económica como las necesidades alternativas, que luego va a llamar necesidades culturales, ¿verdad? Y entonces descubre una idea muy importante, que es el concepto de módulo, ¿no? Y yo lo he destacado ahí
Porque ¿qué entiende don Gustavo por módulo? Es decir, aplicado precisamente a estos individuos, a estos átomos económicos, pues por módulo entiende esta relación, que naturalmente es una relación reflexiva, el fruto de esta relación reflexiva, permite redefinir a un sujeto cualquiera del campo económico como un módulo respecto de los bienes económicos. Esta redefinición se ajusta muy bien al uso de muchos economistas, cuando el sujeto 3 consume, se apropia y entra en relación con un bien D. O sea, vean ustedes, si ahora vemos la intersección entre 3 y D, pues se está refiriendo a ese punto concreto, pues digamos que este sujeto 3, fíjense, desde el punto de vista de la idea de módulo, retira este bien del mercado, lo retira del mercado, aparece la palabra mercado, por ejemplo, y en principio genera la necesidad de la reposición. Aquí está precisamente la razón económica, es decir, que consumir un producto supone precisamente generar una nueva necesidad de la reposición, de la producción. Entonces, naturalmente esto es razón económica en funcionamiento, ¿verdad? El que haya módulos, sin duda alguna. Bueno, una vez que hemos dicho esto, luego veremos que también hay naturalmente tipo 0 y tipo para los bienes, claro, sin duda. Vamos primero con los átomos económicos, y entonces el tipo 1, estos átomos económicos, don Gustavo los agrupa en dos clases, ¿verdad?, que son clases lógicas, que la letra mayúscula A, la letra mayúscula B, como ven ustedes, que abarca pues a 1, 2, 3, 4, y después la I y la N, ¿verdad? Y que don Gustavo pues dice que se trata de los poseedores y los desposeídos, utilizando una nomenclatura marxista, Es decir, aquellos que poseen bienes, que tienen, por así decirlo, posibilidades de realizar plenamente su cálculo, a través de la obtención, de retirar del mercado ciertos productos, y otros que son, pues eso, entidades que son sujetos desposeídos. Esto sería el tipo 1, ¿verdad? Y el tipo 3, tipo 3 o tipo T, utiliza la palabra T, tipo T, en este caso sería el concepto de Estado. Es decir, la E mayúscula, que está arriba en la cabecera de las horizontales, pues es precisamente el Estado. Es decir, que todo esto que estamos diciendo de los átomos económicos no tiene sentido al margen del Estado. Es decir, hemos empezado por la ciudad, digamos la integración de ciudades, la ciudad imperial. Por supuesto, la ciudad imperial pues es un tipo especial de Estado, un Estado que se ha expansionado, claro, sin duda. Y entonces tenemos que si no hay Estado, pues no hay ni mucho menos, pues bueno, y el tipo ven ustedes que también dentro del tipo 1 aparece luego en el asunto de los bienes, como vamos a ver ahora, pues muy rápidamente, ¿no? Bueno, o sea que entonces el tipo T, lo que es el Estado, nos remite precisamente a una institución que naturalmente hace de soporte, pues, de los bienes, en tanto en cuanto pues soporte de cambio, soporte de servicios, un gran conjunto de servicios que naturalmente se articulan al proceso económico en cuanto permutables por bienes, es decir, que los servicios pueden jugar un papel económico si son permutables por bienes. Sin embargo, don Gustavo hace una referencia muy importante a esas sociedades donde anulan la producción de bienes y estos se reparten de forma benéfica. Es el caso, por ejemplo, de algunos momentos de la época del Imperio Romano. Es la época de los programas de algunos partidos políticos del presente, que creen que todo se resuelve con la beneficencia y se acaba la razón económica. Sin duda alguna, esta es la tesis fundamental de él. Y que entonces pues todo tiene que ser servicios, el Estado tiene que dar servicios. Entonces don Gustavo dice, el servicio tiene significado económico, puede entrar en la razón económica, cuando es intercambiable por otros bienes. Es decir, si tenemos un Estado plano, limpio, donde
donde el Estado lo único que hace es proporcionar servicios y entonces y luego pues los bienes los reparte como hacían los emperadores romanos a lo del pan, ¿no? Es decir, repartir de forma por auténtica beneficencia, pues no tenemos razón económica, ¿no? Bueno, y por tanto los bienes es el término formal de la producción. Esto sin duda alguna es una idea fundamental, ¿verdad? Luego está el tema escabroso de la reproducción de los módulos, pero la idea de reproducción biológica pues es otro apartado y no vamos a meternos en él. Entonces vamos a los bienes, pues también el tipo cero, como ven ahí el tipo cero, pues son los bienes individuales, pone el ejemplo del cemento, es decir, este cemento o este micrófono o este cartel, que sería un bien particular, pero que tiene que ser naturalmente tiene que tener el principio del intercambio, ¿no? Y fíjense que eso es lo que él nos dice con la diagonal, una diagonal que va del cuadro que marca todo, ¿verdad? Que va desde el vértice arriba hasta que llega hasta la palabra intercambio, pues ahí está, atraviesa, por así decirlo, todas esas relaciones donde los sujetos átomos se han convertido en módulos, pues que han retirado del mercado y han provocado pues que ese bien se reponga para que el mercado pues esté abastecido, claro, pletórico, como dirá después en otra obra suya, ¿no? Bueno, el tipo 1, pues el tipo 1, que la hablaría pues eso, donde hay poseedores, desposeedores, pues el tipo 1 lo hace coincidir él en las verticales, ¿verdad?, con medios de producción, medios de consumo. El número romano 1, pues medios de producción, medios de consumo. Es decir, que hay que producir, se consume, y lo que se consume hay que reponerlo. Entonces, sencillamente esta es la rotación recurrente, sin duda alguna, no hay que... Y finalmente el tipo 3, o tipo T, es la riqueza nacional. La R mayúscula es la riqueza nacional, Producto Nacional Bruto. Don Gustavo todavía utiliza la palabra nacional. Como saben ustedes, eso se ha sustituido hoy día por el Producto Interior Bruto. Por si acaso se lesionan las sensibilidades por la palabra nacional, pues claro, ¿cómo se va a decir nacional? Si España es un país plurinacional. No, hay que decir Producto Interior Bruto. Y eso hay que... Don Gustavo, por supuesto, se mantiene y él dice Producto Nacional Bruto, como debe decirse. Yo lo voy a mantener siempre. Entonces siempre diré Producto Nacional, vamos, una palabra, ¿no? Bueno, pues esta perspectiva cuadridimensional es lo que determina precisamente los modos de producción. Y aquí de nuevo hace una incorporación de la doctrina marxista, ¿verdad? Pero la palabra modo de producción, como ven, pues hay que interpretarla de otra manera. Claro, esta es una reexposición de las doctrinas marxistas, aunque las haya incorporado, ¿verdad? Y aparece por eso en uno de los recuadros las relaciones de producción, que tienen que ver con la propiedad, claro, naturalmente, relaciones etológicas, de producción, demográficas, pero también, por supuesto, de propiedad, y las fuerzas de producción, que es en el otro extremo, que pues eso, que tiene que ver con la forma de producción, ¿no? Relaciones de producción, hombre, y fuerzas de producción es lo que determina el modo de producción. Bueno, pues vemos que esta matriz, porque él utiliza la palabra matriz, pues en esta matriz pues hay una referencia constante al concepto de mercado, ¿verdad? Precisamente dice él, la matriz debe considerarse no como descripción de entidades fijas quietas, porque esto sería dejarse llevar por la quietud de los símbolos tipográficos, sino por una como entidad que está moviéndose, rotando, la idea de rotación recurrente, ¿verdad? Y bueno, pues un poco más abajo pues nos dice, precisamente en esto consiste el cierre categorial económico. El cierre categorial económico lo hacemos consistir precisamente en el proceso mismo real y conceptual de esta rotación sistemática, de esta recurrencia
en la que queda marcada podríamos decir, la razón económica, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿verdad? Es decir, el esquema de rotación recurrente nos ofrece un criterio riguroso, al menos en principio, para construir una distinción con significado económico-político entre bienes de producción y bienes de consumo. Es decir, que es, como vemos, una transformación muy importante de las tesis marxistas, ¿verdad? Bueno, pues en esta razón económica, que así es como él llama un medio de producción es así una suerte de concepto funcional formal, claro, sin duda alguna, que solo queda determinado cuando se leen sus parámetros, es decir, el tipo de bienes que se consideran producidos por él. Más abajo, en el plano de la circulación podrá considerarse la transferencia o la venta a otro grupo de personas, de nuevo el comercio, claro, sin duda alguna. Este intercambio es absolutamente imprescindible para que haya razón económica, ¿no? Y luego al final, como vemos, hay una rectificación ya aquí anuncia ya en el año 72 lo que luego será la inversión de Marx, en cuanto a la capa basal, ¿no? Es decir, las relaciones entre base y superestructura, que don Gustavo, como saben ustedes, la contempla de otra manera, claro, dándole la vuelta. Que son conceptos conjugados y no es la reducción de uno a otros, ¿verdad? La idea de bienes improductivos, claro, porque hay bienes improductivos. ¿Cuáles son los bienes improductivos en primer término? Los productos que se consumen. Los productos consumidos son improductivos, claro. En el momento que dejan de estar en el mercado son improductivos, ¿verdad? Pues dice, y hay otros productos que tienen que ver con el mundo de los lujos y demás, que también son considerados dentro de este capítulo, pues los bienes improductivos como figura a la que se acoge el mismo marco constitutivo del sistema de producción de medios de producción, ofrece una alternativa a la cuestión teórica de las relaciones entre la base y la superestructura. Y entonces, ¿qué es lo que dice don Gustavo? ¿Cuál es la tesis? Que la idea de base no hay que verla precisamente en el sentido sustancialista de la palabra, sino como una magnitud que crece desde dentro y según una razón determinada a medida que crecen el volumen de los bienes culturales en movimiento. Es decir, que no hay una separación entre la base y la superestructura, que todo lo que se produce, sean lujos, sean componentes de servicio, sean pues el mundo del arte o el mundo de la filosofía, etcétera, etcétera, pues están dentro de una magnitud común, es decir, que la palabra base pues se amplía como una magnitud en función de la producción, es decir, que en este sentido, porque evidentemente el concepto de base no puede dejar fuera de su ámbito al sistema de la producción de medios de producción, en una palabra. Y entonces esto, de esta manera, pasamos al siguiente apartado, porque el tiempo se echa encima y como ven, pues me propongo yo. Bueno, el otro apartado pues es sencillamente la idea de que el comercio también está en la obra de don Gustavo ligado a las categorías de las ciencias vamos a ver, ciencias políticas, vamos a ver que no, en el ámbito de la teología, caramba, esto es el asunto, porque yo veía aquí a Malibranch y a Leibniz, y entonces pues eso me doy cuenta de que en ese mismo libro, ya me quería saltar yo al otro apartado, en ese mismo libro de El ensayo sobre las categorías económicas, una de las piezas centrales, otra joya de su obra, es su doctrina de la inversión teológica, ¿verdad? La idea de comercio en el ámbito de la teología, ¿no? De su libro Ensayos sobre las categorías de la economía política tenemos otra parte formal del sistema de don Gustavo que tiene que ver con nuestro asunto, claro. Bueno, es la noción de inversión teológica, y yo les he fotocopiado 3 fragmentos, uno relativo a su propia definición, otro relativo pues a Malebranche, que está ligado precisamente con una doctrina económica, que es la fisiocracia, y a Leibniz con otra doctrina que es el librecambismo industrial, es decir,
aquellos economistas que consideran que el valor está en la tierra, la fisiocracia de Quesnay, o aquellos que dicen que está en el intercambio de productos industriales, que sería Adam Smith, Lessé, Ricardo, etc. Pues don Gustavo dice que llamaré inversión teológica una transmutación de las conexiones de los conceptos teológicos, en virtud de la cual estos dejan de ser aquello por medio de lo cual se habla de Dios como entidad transmundana, para convertirse en aquello por medio de lo cual hablamos sobre el mundo. De manera que, entonces, según esta inversión, Dios deja de ser aquello sobre lo que se habla para comenzar a ser aquello desde lo que se habla. Y lo que se habla es la mecánica y la economía política. Esta es la cuestión, ¿no? La teoría del mercado, una palabra. Es decir, que la inversión teológica hace de Dios un punto de vista, el punto de vista de Dios, desde el cual contemplamos el propio orden del mundo. Y entonces cita Malebranche inmediatamente, ¿no? Nosotros, dirá Malebranche, vemos a Dios en todas las cosas. Y naturalmente, entre todas las cosas, pues está naturalmente la economía, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que viene a decir Malebranche? Pues claro, naturalmente, pues que Malebranche define la racionalidad, lo que nos liga entre la relación que tenemos entre Dios y los hombres, pues es precisamente un tipo de relaciones de orden, que a su vez estas relaciones de orden son racionales, o sea que hay un tipo de racionalidad, ¿no? Entre Dios y los hombres, por supuesto entendiendo siempre su concepción de la racionalidad en términos del principio de reflexión, ¿no? Y entonces, ¿cómo define Malebranche esa racionalidad? Pues precisamente en términos de racionalidad económica, es decir, la máxima perfección y eficacia con el mínimo gasto, vamos, una palabra, y que tiene que ver también, y que lo ve él en Dios, precisamente desde Dios, la máxima justicia en la distribución, en este caso, de la gracia santificante, ¿verdad? Que es compatible a su vez con la libertad. De manera que, bueno, y lo que dice don Gustavo, porque esto lo consultó y lo estudió a fondo, es precisamente el vínculo que hay entre esta concepción de la racionalidad, entendiendo precisamente las relaciones entre hombre y Dios, no en términos de teología dogmática, sino en términos de racionalidad económica, pues lo ve precisamente que hay un vínculo estrecho entre Malebranche y los fisiócratas, ¿no? Esto ya lo vio incluso Marx, ¿no? Es decir, la importancia de la investigación teológica ocasionalista en relación a la economía política puede comprenderse teniendo en cuenta las conexiones existentes entre el sistema de Malebranche y el sistema fisiócrata, ¿no? Sistema en el que el propio Marx vio la primera organización. Bueno, pues sencillamente este economista, Quesnay, era un ferviente seguidor de Malebranche, y esto está perfectamente acreditado en diferentes escritores, ¿no? que lo dan cuenta de ello, ¿verdad? Y donde, pues, podríamos decir que la racionalidad económica supone ese famoso principio que defendió Quesnay, Quesnay, laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, el mundo va por él mismo, hay una especie de armonía y hay una especie de... y entonces hay que dejar hacer y dejar... Bueno, para que vean ustedes la concepción de Quesnay, autor de varias obras importantes, entre las cuales pues están las máximas generales del gobierno económico de un reino agrícola, pues viene a decir, no pierdan jamás de vista, es un pequeño fragmento de este... el soberano y la nación, que la tierra es la única fuente de riqueza y que es la agricultura quien las multiplica. En principio, fisiocracia significa esto, vamos, la riqueza está en la tierra, fisis y kratos, pues eso es, ¿no? Pero fíjense lo que viene a decir, pues el aumento de las riquezas asegura el de la población. Los hombres y las riquezas hacen prosperar la agricultura, extienden el comercio, el laissez-faire, estimulan la industria, acrecen y perpetúan las riquezas, un poco la línea
de tan abundante material, depende el logro de todas las partes de la administración del reino. Y un poco, y en otra obra, en su famosa enciclopedia, pues Quesnay hace otra referencia importante a... Los trabajos de la industria no multiplican la riqueza, es la agricultura. Los trabajos de la agricultura compensan de los gastos, pagan la mano de obra del cultivo, procuran ganancias a los labradores, además producen la renta de los bienes raíces. Los que adquieren los productos de la industria pagan los gastos, la mano de obra y la ganancia de los comerciantes, que para algunos sería usura, claro. Pero tales productos no engendran además renta alguna, o sea, la renta está en las tierras. Bueno, la diferencia precisamente entre estos economistas y los que vamos a decirlo muy rápidamente también, es que precisamente lo que descubren los librecambistas es que también el trabajo tiene que entrar en juego en este proceso, y que en el mercado pues juegan todas las alternativas, y no solamente los productos agrarios, ¿no? Sino que tiene que haber pues tal y como lo veía Adam Smith, ¿verdad? Que la existencia de terratenientes, una cosa es el valor de la tierra, otra cosa es los productos industriales, y otra cosa son los trabajadores que también están incorporados. Y según Adam Smith, muy rápidamente, porque como vemos don Gustavo lo que hace es hacer coincidir la monadología de Leibniz en su operación de inversión teológica con la doctrina de Adam Smith, ¿verdad? Y muy rápidamente les digo exactamente los asuntos, porque me he parado yo a mirarlo con un poco de detenimiento, ¿verdad? Es decir, que Adam Smith considera que por un lado está la tierra, los poseedores de la tierra, pero que el verdadero valor no está en la tierra, sino que, y por tanto, la renta no está solo en la tierra, sino que está precisamente en los industriales, en los capitalistas industriales y mercantiles, precisamente. ¿Y qué es lo que hace Adam Smith? Pues eso, decir que estos capitalistas, bueno, también tienen que contratar otro bien, que es el propio trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los conflictos tienen que ver precisamente porque no hay libre mercado. Nos topamos aquí con, ya sé que hay, Luis Carlos se va a ocupar de esto precisamente dentro de pues no sé si mañana o pasado. Esto es el fundamentalismo del libre mercado, que lo allana todo, es decir, que esos conflictos que hay entre terratenientes y burgueses, ¿por qué los hay? Lo analiza muy bien Ricardo, después David Ricardo. Adam Smith ve que hay conflictos, y que luego hay conflictos entre burgueses y proletarios, pero nada, ¿cómo se solucionan estos conflictos? Pues sencillamente con el libre comercio, dejar que las cosas circulen, laissez-faire absoluto en todos los productos, y que el Estado no sea más que un Estado gendarme, que sencillamente sirva para defender la propiedad privada. Otro economista más sagaz, y que por supuesto más recoge mucho más de él, es David Ricardo, donde se da cuenta, que van a el Estado tiene que seguir existiendo, y los conflictos entre terratenientes y capitalistas se fundan precisamente en una concepción errónea de la renta. Y él hace un estudio fabuloso y demuestra cómo los terratenientes rentistas lo que hacen es una falsificación del valor de la tierra, es decir, ofrecen un valor muy elevado por tierras que no lo valen tanto, porque evidentemente lo que hace Ricardo es un análisis cuantitativo del coste de la producción, y entonces pues no es, digamos, es un absoluto fraude, es un auténtico fraude, pues él considera que todas las tierras valen lo mismo. Claro, no, porque no se ha invertido el mismo trabajo, y porque unas están más cerca de los medios de comunicación, porque tienen más humedad, lo que vimos hace un momento, ¿verdad? Y entonces Ricardo lo desecha totalmente, David Ricardo, y lo que hace es, el Estado tiene que hacer una ley del suelo, precisamente para tipificar, para valorar. Por eso David Ricardo es un pensador fundamental, ¿no? Don Gustavo también nos lo supo decir en su momento, ¿verdad? Y entonces el propio David Ricardo se da cuenta que entre los capitalistas y los proletarios ese conflicto no se resuelva con el laissez-faire, sino que tiene que haber un Estado que haga precisamente una ley salarial. Es decir,
inventa la palabra de la ley de bronce, que luego Marx dirá. Es decir, que los salarios tienen que estar ajustados al precio, al coste real de la vida. Claro, Marx se sorprende y dice, hombre, entonces, ¿qué pasa? Que los proletarios quedan al margen de, claro, como lo que ellos en su jornada de trabajo producen para pagar su fuerza de trabajo, pues todo lo demás quedan fuera de ello, ¿no? Bueno, esto es otro análisis, pero que sencillamente, pues, don Gustavo, ¿qué es lo que hace? Hacer coincidir precisamente esta doctrina de Adam Smith, de que pues tiene que haber una oferta y una demanda, ¿verdad? Y entonces lo hace coincidir precisamente con la nomenclatura de la monadología de Leibniz. La vis representativa es la oferta, es el productor de la nueva economía de mercado, vis representativa, mientras que la vis apetitiva de Leibniz pues es el sujeto de necesidades, es la demanda. Y como don Gustavo cita a Lessé, a Jean-Baptiste Lessé, otro de los grandes economistas, ¿verdad? Para hacerlo coincidir, Lessé pues habla en su famosa doctrina de los mercados, su teoría de los mercados, ¿verdad? Él entiende por la oferta, la hace coincidir con el coste de producción, es la oferta, mientras que la demanda es la idea de utilidad, ¿no? Con lo cual incorpora él esta. Y entonces, ¿por qué hace don Gustavo coincidir la economía librecambista de Adam Smith con la monadología? Pues porque allí donde Adam Smith lo que dice es la solución de todos los conflictos en la economía política es el libre mercado, pues Lenin lo soluciona con la armonía preestablecida. Es decir, las cosas están, como evidentemente lo ve desde Dios, la racionalidad económica divina supone precisamente que no tiene por qué haber estos choques tan radicales, es decir, que sencillamente está todo preestablecido porque así desde Dios, como lo ve Leibniz, pues. Bueno, como saben ustedes, este autor al que se refiere don Gustavo, pues en varias ocasiones, Jean-Baptiste Lessé murió en el 1832 y nació en 1767, tiene un tratado de economía política, un curso completo de economía y una política que se funda en la ley de mercados, donde distingue precisamente entre utilidad y coste de producción, ¿verdad? Bueno, pues sin duda, pues eso, dice don Gustavo, si el ocasionalismo de Malebranche puede ponerse en correspondencia con el sistema del liberalismo fisiocrático, el laissez-faire, laissez-passer, la monadología de Leibniz armoniza muy bien con el sistema del liberalismo industrial, con el sistema mismo de la economía política clase, incluyendo a Lessé, Jean-Baptiste Lessé, en cuanto es tan solo un primo de los fisiócratas nacido, como dice Dupont, de la cohabitación de Smith con no sé qué señorita de la casa Colbert. Bueno, esta es una ironía de las que gastaba don Gustavo refiriéndose o acogiéndose a ciertos comentarios, ¿verdad? Bueno, entonces esto, ¿no? La cuestión es que don Gustavo, pues cuando dice esto del Lessé, está pensando precisamente en la ley de los mercados, de la palabra mercado y comercio, como ven ustedes, pues está aquí de una manera indirecta, ¿no? Bueno, pues dicho esto, pasamos al otro apartado, que es otro fragmento que yo he destacado de la obra de don Gustavo, que es sacado de La Vuelta a la Caverna, claro, como no podía ser de otra manera, el concepto de globalización, que como saben ustedes es una pretensión de don Gustavo para salir al paso del uso
unitario o univocista de la idea de globalización. Entonces don Gustavo lo que demuestra con esta tabla taxonómica de los 8 tipos de globalización es precisamente que la idea de globalización es análoga y tiene muchos significados, y aquí nos interesan 2 de ellos, que tiene que ver con el comercio. Claro, por eso lo he resaltado, sin duda, no pretendo yo, ni mucho menos, construye esta nueva matriz, ¿verdad? Pues cruzando 4 criterios, el primero, pues que no todas las globalizaciones tienen el mismo vector, por así decirlo, o hay un vector expansivo o centrífugo, y hay un vector, pues lo contrario, ¿no? Contractivo y centrípeto, ¿verdad? Nos interesa precisamente en este caso, para el caso que nos está ocupando, el tipo de globalización expansiva o centrífuga, ¿no? Y pasamos al segundo criterio, que es la palabra globalización especializada y globalización generalizada, ¿no? Que también cruza con el hecho de que no todas las globalizaciones son cumplidas, sino que hay globalizaciones incoadas, Por eso aquí nos ofrece 8 tipos, pero en realidad podríamos hablar de 16 tipos, pero los otros 8 son incoados. Por eso yo recuerdo que el día que fue a hablarnos Armesilla a la fundación, pues él recurrió a este cuadro, y haciendo una operación que yo traté de indicarle que no era muy oportuna, que era cambiar la palabra globalización por integración, porque la palabra integración es un concepto que don Gustavo toma y del cual parte precisamente para construir la idea de globalización, que no es una reducción a un concepto, ¿no? Y entonces, pues, Armesilla, por supuesto, en una brillante intervención, nos dio cuenta de una cantidad de globalizaciones, pero la mayor parte de ellas, como me reconoció, incoadas, que no se puede hablar todavía de globalización porque no sabemos si se van a cumplir o no, entre ellas la del cambio climático, vamos, porque esta es una cosa incoada, vamos, es una cosa que ha empezado y que según las cumbres pues van en un sentido o en otro, hay gente que se apunta, otras que se apartan, es una cosa pues naturalmente incoada, ¿verdad? Bueno, el caso que nos ocupa ahora mismo es precisamente, y que sea unilineal o sea omnilineal. Pues nos centramos ahora en el hecho de 2 tipos de globalizaciones que son centrífugas o expansivas, ¿verdad? Que son omnilineales y que son cumplidas, que realmente existentes, y que tienen que ver precisamente con el comercio, y que son el modelo 3 y el modelo 4. Fíjense ustedes, el modelo 3 hace referencia a la política exportadora, ya tenemos el comercio ahí otra vez en juego, en liza, la política exportadora de las empresas respecto de productos universalmente consumibles, por ejemplo, vinos, quesos, que no se consideran mutuamente excluyentes. Este sería el modelo 3, como ven ustedes, centrífuga, unilineal, especializada y cumplida. Y el modelo 4, política exportadora, y ahora ya hace entrar al Estado, por parte del Estado o de empresas particulares de múltiples productos de cada país, en competencia con las de cualquier otro. La biocenosis, claro, sin duda alguna, ¿verdad? Y este modelo 4, pues naturalmente es también, como ven ustedes, centrífugo, es omnilineal, es cumplido, pero en vez de ser especializado en vinos, quesos, etcétera, pues es generalizado, ¿verdad? ¿Cómo he llegado yo a ofrecerles a ustedes este análisis de este pequeño fragmento de su obra sobre la globalización? Sencillamente guiado de la mano de otros conceptos que hemos indicado antes, donde don Gustavo también incorpora el concepto de mercado. La ciudad única continua, la pantopia o pantopía, y el librecambismo como una alternativa, pues precisamente al proteccionismo, que también es una realidad que se da en nuestro, como saben ustedes, precisamente el actual presidente de los Estados Unidos está reflexionando
principio de reflexión, es decir, acerca de si conviene para los Estados Unidos un librecambismo absoluto que ponga en peligro la producción automovilística de los Estados Unidos frente a la alemana, o por el contrario tiene que pasarse a la protección, al proteccionismo. Por tanto, estas visiones tan fundamentalistas del libre cambio, etcétera, pues a veces chocan precisamente con la autarquía de un Estado que ve pues que un sector de su producción pues tiene que estar protegido necesariamente. Y esto no quiere decir que lo esté con todos los demás y que no esté inserto pues en ese mercado expansivo, etcétera, del que hemos hablado aquí, ¿verdad? De manera que esto ahora ya sí que podemos pasar al siguiente apartado, que yo no sé cómo vamos de tiempo. Son menos 10, son las 11 menos 10. Y hay que dejarlo a las 11. A las 11 para que haya un descanso. Como lo veas, Tomás. Pues igual lo podemos dejar aquí, a lo mejor. Porque, como ven ustedes, pues queda todavía la política, la religión, la ética. Bueno, entonces como hay otra sesión, pues podemos dejarlo aquí. A ver si podemos concluir. Gracias.